Por otra parte, el sistema del common law. Obviamente, ahí hay también una razón histórica. Inglaterra fue, aunque fue parte del Imperio Romano, siempre fue más reacia a estar bajo un ius comune, un derecho romano, y lo que inicialmente fue práctica, costumbre, devino luego en el sistema del common law. Entonces, un sistema netamente basado en la costumbre y en el precedente judicial. Los jueces son los que hacen el derecho, en particular los jueces de las Cortes Superiores, de la High Court o de la Supreme Court. El resto de los tribunales o de las cortes tienen que seguir el precedente. Es un sistema netamente casuístico. Es inverso al sistema de derecho civil. Tenemos un caso, se resuelve el caso, hay casos que son precedentes judiciales, que son los leading case, y luego, en función de esos casos, se resuelven los siguientes. Pero puede suceder que se cambie, se varíe el criterio jurisprudencial y cambia todo. Sí. Sí, tengo una pregunta, Sí. En relación a lo que usted está diciendo. No sé si la pirámide kelseniana, por ejemplo, se viene a aplicar también al common law, porque hasta donde llega mi conocimiento, en el civil law, ¿verdad? Dentro de la jerarquía de las fuentes, si bien es cierto la jurisprudencia ocupa uno de los niveles más bajos, ¿verdad?, a la hora de llegar y aplicar el derecho. En el common law, la jurisprudencia, eso era lo que le quería preguntar, la jurisprudencia en el common law, hasta donde tengo entendido, es más influyente en el common law que en el civil law, pero tengo esa duda, la jurisprudencia, sí. ¿Cómo se observa? Claro, la pirámide kelseniana está basada en un sistema de derecho civil, donde está, la norma fundamental, que podemos discutir si es la Constitución o si es una norma abstracta, la norma fundamental, es la Constitución, y luego las leyes. En el orden de jerarquía, en el derecho anglosajón, evidentemente la jurisprudencia de los tribunales superiores, que pueden ser la Corte Suprema, los tribunales o la High Court, ocupa un rango superior en ciertos casos al de las leyes. La mayoría de las áreas no hay casi leyes, aunque esa tendencia se está revirtiendo. Ahora vemos mayor codificación en ciertas áreas del derecho anglosajón. Por ejemplo, el medio ambiente es un área en la cual empezamos a ver cada vez más leyes. Pero tradicionalmente, por ejemplo, si miramos derecho mercantil o comercial, son costumbres, y es el precedente. Si miramos lo que es tort law, que sería el equivalente a responsabilidad civil, esencialmente jurisprudencial. Entonces, esa es una gran diferencia a la hora del razonamiento jurídico. En el sistema de derecho civil partimos de la norma y en función de la interpretación de la norma la aplicamos al caso y lo resolvemos. En el derecho anglosajón vemos el caso y vemos si hay un caso precedente que haya sido resuelto en cierta manera, y ahí vemos cómo es esencialmente jurisprudencial, o sea, es la forma en la cual se decidió un caso anterior. Y en los casos donde están por ejemplo, los requisitos para responsabilidad civil, donde vemos los requisitos para determinar si hay responsabilidad objetiva. Vamos a un caso y hay pruebas, tests. Por cada área hay un test desarrollado por la jurisprudencia, por las cortes. Entonces, ahí hay no diría una brecha, una contraposición entre los dos sistemas jurídicos, que es grande. Por eso a veces es tan difícil pasar de un sistema al otro, practicar o ejercer derecho en un sistema de derecho civil y luego pasar a un sistema de derecho anglosajón. Obviamente dentro del derecho anglosajón hay diferentes tipos. No me voy a referir, por ejemplo, al Reino Unido, pero el derecho anglosajón o el common law en Estados Unidos funciona, si bien siempre se basa
en el derecho inglés funciona de una manera diversa. En Estados Unidos, por ejemplo, hay una constitución escrita. El Reino Unido no tiene constitución escrita. Son convenciones, son costumbres. Por ejemplo, si queremos ver cómo se aprueba un tratado internacional, no está escrito. No hay una norma constitucional que nos diga cómo se aprueba un tratado constitucional. Hay una convención que es una costumbre según la cual el proceso de ratificación consiste en que se deposita el texto del tratado ante el Parlamento. Si el Parlamento en 21 días decide no tratarlo, no considerarlo, no emite ninguna opinión, ese texto del tratado se ratifica. Pero es una convención, no está escrito en ninguna parte. Una pura convención. La Corte Suprema del Reino Unido tiene 12 componentes. Hay una convención por la cual 9 tienen que ser ingleses, 2 escoceses y 1 irlandés. No está escrito en ninguna parte. Es simple convención, costumbre. Con lo cual, bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas. Yo creo que la principal ventaja es la cuestión de la flexibilidad. Se puede avanzar de una manera más dinámica en el tratamiento de cuestiones que van surgiendo. Por ejemplo, comercio electrónico, por ejemplo, temas relativos a la privacidad y al uso de las redes sociales. Al no tener una norma escrita, los tribunales pueden crear y siguen creando derechos. Obviamente está la cuestión de otros sistemas legales. No me voy a referir al civil law y al common law. Hay otros sistemas legales, por ejemplo, ahora en el Reino Unido, por diferentes motivos, se está dedicando mucha atención al tema de la Sharia law, que es el derecho musulmán aplicado a las relaciones civiles y comerciales. Bueno, no tengo tiempo de referirme a ello, nada más lo pongo así como otro título, el tema de los otros sistemas legales, que está siendo un área bastante emergente en el estudio del derecho y también en el ejercicio de la carrera del derecho. El sistema del common law, bueno, esto es más o menos lo que Nav venía diciendo. El precedente judicial siempre es considerado en la jerarquía como la máxima jerarquía. Bueno, luego está por supuesto la costumbre y las leyes, que son los que se denominarían estatutos, que como decía con anterioridad están ganando cada vez más terreno. Si vamos a ciertas áreas, como puede ser derecho de familia, tenemos cada vez más leyes o derecho de medio ambiente. Obviamente ese sistema de derecho anglosajón ha sido trasplantado, relocalizado en otros territorios fuera del Reino Unido. Los casos más notorios son, por supuesto, Estados Unidos, Australia, pero también nos encontramos aquí, en este ámbito regional, en el Caribe anglosajón, que se aplica el derecho inglés. Si vamos a Barbados o a cualquiera de las islas del Caribe anglosajón, tenemos un caso muy especial. Estamos en otro ámbito territorial, pero se sigue aplicando el derecho inglés. Y, por ejemplo, eso nos ocasiona a veces problemas en la negociación de tratados internacionales. Ahora, un ejemplo claro es el tratado que se está negociando sobre acceso a la información medioambiental, participación pública y acceso a la justicia ambiental. Pues bien, ese tratado, el texto se está negociando para 33, 34 países de América Latina y el Caribe. Cuando vamos a discutir cosas como la responsabilidad objetiva, tenemos diferencias, porque aunque haya puntos ahí de contacto, la forma en la cual se trata lo que se denomina la strict liability en el derecho anglosajón es diferente de la responsabilidad objetiva en el derecho, un sistema de derecho civil. Entonces, es muy particular esta circunstancia de que aún estando en América, en las Américas, en el Caribe anglosajón, tenemos derecho inglés. Y en algunos países siguen todavía reconociendo al Consejo Privado de la Reina como la máxima autoridad judicial. Ahí hay todo un debate sobre si ha sido trasplantado o si ha sido relocalizado. Obviamente, en muchos casos se habla de revisar los sistemas
de derecho anglosajón con el caso de Nigeria, porque se dice que bueno, fue una imposición colonial y que bueno, deberían los estados que anteriormente habían sido colonias del Reino Unido independizarse también desde el punto de vista legal. Pero si vamos ponemos un ejemplo típico, estos dos casos, Donoghue and Stevenson and Ryland and Fletcher, se conocen todos los sistemas de derecho anglosajón, o sea, sería como si un caso decidido aquí en Costa Rica se fuese materia de estudio en otros países latinoamericanos, y esos casos son los que determinan cómo se aplica el derecho. Entonces, esas características que se observan en el derecho anglosajón nos determinan un panorama totalmente diferente al sistema de derecho civil. Obviamente hay convergencias. El caso del derecho del medio ambiente es un caso bastante típico en el cual vemos que los sistemas están tendiendo a converger. Hay más leyes en el derecho anglosajón, en el common law, sea en el Reino Unido o en Estados Unidos, y hay más convergencia con los sistemas de derecho civil. En otras áreas, por ejemplo, en todo lo que es derecho civil, derecho de responsabilidad civil, todavía siguen yendo por carriles separados. ¿Qué pasa con el common law en el Reino Unido? ¿Cómo se aplica el common law en el Reino Unido, que es por otra parte donde nació el sistema de derecho anglosajón? Bueno, ante todo en el Reino Unido tenemos tres diferentes jurisdicciones. Uno tiene la impresión de que solamente hay un Reino Unido, un país, pero en realidad de lo que estamos hablando es de tres jurisdicciones diferentes. Por una parte está Escocia, donde vivía anteriormente, entonces tengo desarrollado un sentimiento escocés bastante importante, que fue un estado independiente hasta 1707, cuando firmó un tratado después de que Escocia fue derrotada por Inglaterra y se unió a Gran Bretaña. El sistema de derecho escocés es diferente del sistema inglés, es un sistema más cercano al derecho civil. Incluso en derecho de familia hay muchísimas más coincidencias entre el derecho escocés y nuestros derechos civiles que entre el derecho escocés y el derecho inglés, por ejemplo. Luego está el derecho inglés, el derecho que se aplica en Inglaterra y en Gales, y como tercera jurisdicción tenemos Irlanda del Norte, que también tiene una connotación histórica importante por todo el tema de la lucha por la independencia en Irlanda, pero es otro sistema de derecho. Entonces eso también influye en la práctica de derecho. Si uno estudia derecho en Inglaterra, por ejemplo en Liverpool, y termina la carrera en Liverpool y se quiere ir a Escocia a ejercer el derecho, tiene que pedir un reconocimiento de título, lo cual es bastante particular. Y lo mismo si uno se desplaza desde Escocia hasta Irlanda del Norte, tiene que pedir una suerte de reconocimiento de título para poder ejercer el derecho. Entonces, esa impresión de que tenemos un sistema de derecho común o de common law unificado se desdibuja en la práctica, porque hay de hecho tres jurisdicciones diferentes. Obviamente hay normas que se aplican a todas las regiones, a todas las naciones, que son las normas que emanan del Parlamento británico. Hay una máxima instancia judicial que es la Corte Suprema, que en ese caso se ha adoptado. Sí, claro, por supuesto. Sí, la Corte Suprema, que anteriormente era la Cámara de los Lores, que también tiene un sistema bastante particular de elección de jueces. Desde el 2009 tenemos una Corte Suprema en el estilo de la Corte americana, pero
siempre es diferente, el Reino Unido siempre es diferente hasta en eso. La Corte Suprema, como decía antes, compuesta por 12 miembros con esta convención. 9 tienen que representar a Inglaterra, 2 a Escocia y 1 a Irlanda del Norte. ¿Cuántas mujeres hay en la Corte Suprema? De los 12 miembros, solamente una es una lady. El resto son todos lores. Lo cual dice mucho también acerca del sistema judicial.